bienvenido al programa Conversa y Emprende con Darwin Rosas, que está transmitido por Mundo Emprendedor en su canal digital 07 y 176 de Mundo Go. Además va a ser transmitido por las redes sociales de Mundo y mi marca personal darwinrosas.a y el podcast del Instagram Conversa y Emprende con Darwin Rosas. Estimado, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, Darwin. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que es los tipos de empresas que existen en Chile, las sociedades también. Vamos a hablar un poco de las obligaciones que tiene un emprendedor o un empresario cuando crea su empresa, el proceso también de crear una empresa y los requisitos y también las trabas que pueden haber al momento de crear una empresa y querer facturar. Así que preséntese nomás y vamos allá con el tema importante de los tipos de empresas en Chile. Bueno, mi nombre es Mauricio Pérez, soy contador auditor, egresado y titulado de la Universidad Católica de Santísima Concepción y tengo alrededor de 10 años de experiencia con pymes emprendedores, asesorándolo en todo el proceso desde cero, desde que tienes una idea hasta ya formalizar tu empresa y comenzar hasta facturar y, bueno, en algunos casos, desgraciadamente, términos de giro. Buenísimo. Algo que quiero explicar igual acá es que existen diferentes tipos de contadores porque la gente piensa que existe un solo contador. Y para mí, desde mi parte como emprendedor y como empresario, yo lo veo así. A lo mejor tú lo ves de una manera distinta. Yo entiendo que un contador es como un doctor. Hay contadores que se convierten en contadores y después se van especializando igual que un doctor. Un cirujano plástico, cirujano cardíaco. Entonces, hay un contador que es general y después viene el contador tributario. Incluso puede ser un contador especializado en auditoría, Contador ¿cierto? auditor. Exacto. Hay otro contador que puede ser especializado en finanzas, ¿cierto? Recursos humanos. En recursos humanos. Entonces, yo entiendo que tú eres un contador especializado en la parte tributaria, ¿cierto? Exactamente. Que te hace, obviamente, especializado en ese rubro. Sí, bueno, el área que yo decidí seguir. Me gusta mucho ayudar a las personas, a los emprendedores, y encuentro que a través de la carrera que estudié puedo hacerlo en general. Buenísimo. Entonces, vamos allá. Lo primero que vamos a decir, ¿cuáles son los tipos de empresas que existen en Chile? Ya mira, actualmente en Chile tienes principalmente 4 tipos de empresas. Ya tienes la empresa individual de responsabilidad limitada, tienes la sociedad de responsabilidad limitada, tienes la SPA, que es la sociedad por acciones, y también tienes las sociedades que pueden ser anónimas abiertas o cerradas. Vamos a hablar de las sociedades que el 80% de los emprendedores en Chile hacen, que es la SPA, la limitada y la EIRL, yo creo. Exactamente. Hablemos de ella un poquito. Ya mira, en el caso de la todo esto va a depender el modelo a seguir que tú quieras darle a tu negocio, ¿ya? ¿De qué va a depender esto? ¿De cuántos giros quieres tener? Es decir, ¿qué actividad quieres desarrollar? Si vas a enfocarte solo en una actividad y vas a ser tú solo como emprendedor, no vas a tener ningún otro socio, tu modelo a seguir es una EIRL, ¿ya? Si tú quieres tener un socio, ¿cierto? Ser 2 personas con un modelo de negocio acotado, ¿cierto? Con unos multigiros, con 5 giros máximo, ¿cachai? Pero que se relacionen entre ellos, tu modelo a seguir va a ser una sociedad de responsabilidad limitada. Y si ya tú quieres tener una expansión, un negocio multigiro, con múltiples socios, ¿cierto? Tu modelo a seguir va a ser una SPA. Súper. Pregunta importante, porque acá se nos caen muchos emprendedores que hacen una SPA y se arrepienten y después quieren hacer una EIRL. ¿Por qué es importante decidir bien entre una EIRL y una SPA? Una de las cosas que yo sé es porque la resolución sanitaria es más fácil con la EIRL. Todos los trámites son más fáciles con una EIRL, ¿o no? Exactamente. Cuando tú tienes una EIRL o una sociedad de responsabilidad limitada, puedes acogerte a beneficios MEF. ¿Qué es una MEF? Una microempresa familiar. Ya por considerarse negocios que en los socios o participantes tienen relación entre sí. ¿Qué es lo que te permite esto? En una SPA tú tienes que tener un domicilio comercial para ejercer tu actividad. ¿Ya? Ya sea propio, arrendado o cedido. ¿Ya? En el caso de la EIRL y la sociedad de responsabilidad limitada, tú puedes, no sé, una señora X quiere poner un taller de costuras. Ella puede habilitar una habitación en su casa sin necesidad de que su domicilio pase de habitacional a comercial. En el caso de la SPA, sí o sí el domicilio, si tú haces uso de tu casa, va a pasar de habitacional a comercial, lo que implica un cambio también en el pago de las contribuciones de la propiedad. Ya, perfecto. Vamos por partes, ya estamos entendiendo. Ya yo quedé un poco claro con lo que me explicaste, entonces yo como emprendedor que estoy iniciando, voy a empezar con una EIRL, ¿ya? Pero también no quiero descartar la SPA, así que vamos en este camino, en esta entrevista, hablando de la EIRL y de la SPA, ¿te parece? Perfecto. Y así vamos viendo las diferencias. Entonces, si yo quiero crear mi SPA, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Para crear tu SPA, el primer paso que tienes que crear
las cosas que tienes que tener claras desde el principio. ¿Cómo se va a llamar tu empresa, cierto? Que vas a tener 2 nombres. Es como la persona, igual que una persona. Yo, Mauricio Alejandro Pérez Silva, pero todos me conocen Mauro. O sea, tengo que tener una razón social, que es mi nombre. Voy a tener un nombre de fantasía, que muchas veces puede ser el mismo. Y voy a tener un objeto social, ¿ya? Partamos por esas 3 cosas primero. Las 2 primeras no son muy difíciles. El objeto social, ¿qué es? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer con mi empresa? Volvemos a tu caso, Darwin Rosas, por ejemplo. Vamos a tomar nuevamente el tema de gastronómico. Ya, yo, Darwin Rosas, quiero hacer mi empresa, ¿cierto? Y quiero vender sushi en un local establecido. ¿Ya? Entonces, eso. Y después pienso, chuta, pero en 3 años más me gustaría yo mismo hacer mi delivery, mi reparto y quizás ampliarme el negocio, no sé. Venta mayorista. Venta mayorista. Claro, después vender insumos de cocina, claro, o maquinaria para la cocina. Entonces, ¿qué hago yo con mi objeto social? Yo lo proyecto, ¿cachai? Desde lo que quiero hacer hoy y lo que me gustaría hacer mañana. No importa que mañana no desarrolle esta actividad, pero estar en el estatuto social es vital. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si tú, Darwin, hoy día tienes la idea como SPA, ¿cierto? De tener un objeto social y en 3 años más quiero ampliarlo? Te va a significar un nuevo costo, ¿cierto? Y un nuevo proceso que no es corto. ¿Ya? Y en el costo me refiero a un acta de accionista, una nueva protocolización de un estatuto social, ¿cierto? Que es la escritura de tu empresa, que va a tener mediante notaría... ¿Cuánto cobramos ahí? De partida tienes que pagar los honorarios del contador, lo más importante. No. Y segundo, los trámites notariales te pueden variar desde los 60 hasta los 100.000 pesos entre esas 2 firmas. Entre unos 200.000 pesos por ese cambio de objeto social. Por ese cambio, por yo no desde el principio proyectar mis actividades a futuro. Perfecto, eso lo hacemos para ambas sociedades, EIRL y SPA. En el caso de la EIRL es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la EIRL tiene un solo giro. Entonces, si yo digo Darwin Rosas, fabricación y comercialización de sushi, es eso y nada más. Perfecto. ¿Ya? En caso de que tú algún día quieras implementar nuevas actividades, vas a tener que modificar tu tipo societario. Transformarte de una EIRL a una SPA. Exactamente. Para tener un multigiro. Ese es otro cuento. O también puede ser un término de giro que es cerrar la IRL y empezar con una SPA. Exactamente. Pero esos son casos ya específicos y hay que asesorarse con un contador, contarle la historia, contarle la proyección que queremos y el contador te va a decir, ya sabes qué, cierra la IRL, vamos por una SPA de 0. O no, lleva el historial de la IRL a una SPA. Que mucha gente lo hace para no perder la marca. Claro, sigamos adelante. Entonces, ya tenemos el nombre. Tenemos el objeto social. Tenemos el objeto social y vamos con el domicilio. Domicilio. Para crear la SPA va a ser solamente el domicilio social. Es decir, donde Darwin va a tener su oficina. Ya la oficina de la sociedad. No la oficina donde precisamente puede estar el negocio. ¿Ya? Domicilio social no siempre va a ser el mismo que el domicilio tributario. Ojo con eso. Ya, para yo tener el domicilio, para crear la sociedad, basta que solo tenga la dirección clara en mi mente. Súper, perfecto. ¿Ya? Ojo, para todos los que están acá, entren a empresa en undia.cl, pongan su clave única y lo que nosotros le estamos dando es el paso a paso de cómo crear la sociedad en empresa en un día. Si bien es fácil crearla, pero saber cómo crearla es muy diferente. Exactamente. Sigamos. Hay muchos datos que son específicos. Ya, ¿cierto? Tengo mi dirección y después, ¿por qué voy? Por mi capital inicial. Es decir, el monto de dinero que yo voy a aportar a esta nueva empresa para comenzar. Recomendación acá. Que el dinero, o sea, que mi capital sea acorde a la actividad que yo quiero desarrollar. Pregunta, Mauricio, que mucha gente aquí en la ignorancia dice, ¿tengo que tener ese dinero? ¿Para qué me sirve ese dinero? ¿Qué beneficio y qué en contra tiene? Ya, mira, en muchos casos las personas que crean empresas son ya emprendedores que llevan años, ¿ya? Digamos que llevan años trabajando sin formalizarse. Entonces, ellos ya hicieron esa inversión inicial, ¿ya? Entonces, el emprendedor que viene de cero, que tengo solamente la idea, pero quiero partir, ¿cachai? Creando mi empresa antes de tantear el nicho de mercado. Claro, el ideal es que tenga ese dinero y lo vaya invirtiendo. ¿Por qué? Porque él va a tener un control de cuánto invirtió en el inicio, cuánto está ganando y cuánto va a estar gastando. ¿Ya? En cambio, el emprendedor que viene de antes con esta idea, con este negocio, no va a ser necesario que lo tenga, porque él ya invirtió en maquinaria, ya invirtió en insumos, ya invirtió en publicidad. O sea, ahí el aporte de capital puede ser menos y después los activos que tiene, en algún momento más adelante, asesorarse con un contador, pasarlo adentro de la empresa. Ojo, no todas las sociedades te permiten iniciarla con un aporte en bienes materiales. ¿Ya? Bueno. Si bien hay casos excepcionales, lo ideal es que el capital sea aportado en dinero. En dinero, perfecto. Eso es el ideal. Ya, bueno,
aquí si se dan cuenta hay hartos temas puntuales que son difíciles de entrar en detalle porque son muy largos. Porque el aporte también que uno pone en la sociedad también va a significar cuánto va a pagar de la patente. Exacto. También significa que te va a disminuir un poco la renta del otro año. Entonces hay hartas cosas que uno tiene que interiorizar en cada uno de los puntos que agrega al momento de crear la empresa. Claro. Pero vamos en lo general. Pongamos un aporte empresarial de 1,5 millones. Si nos vamos a lo general, que el aporte de capital sea acorde al negocio que voy a desarrollar. Ejemplo, yo no puedo poner una automotora y empezar mi negocio con 100.000 pesos. Claro. ¿Cachai? Ya son casos irrisorios que se escapan un poco de la realidad. Ese es el tip principal. Pero un emprendedor promedio. Un emprendedor promedio, no sé, típico emprendedor, qué sé yo, preparan desayuno a domicilio o preparan típicos alfajores dulces. Yo partiría con 500.000 pesos. 500. Que digamos, es una inversión si es que tú no pagas arriendo de local ni nada y trabajas desde tu casa. Más que suficiente para comprar materiales, insumos y maquinaria. Perfecto. Avancemos. ¿Qué sigue después? Ya. Después de esto, ¿cierto? Destinamos nuestro capital. En el caso de la SPA lo dividimos en acciones, que me va a permitir la acción darle un valor a mi empresa, en caso de yo quiera vender una parte, ¿cierto? O simplemente valorizarla. Súper. ¿Ya? Y después de eso viene todo el tema de la administración social. Ujú. ¿Ya? Porque en el caso de una SPA tienes que designar un gerente, Ujú. designar un administrador Ujú. y, en caso de que sean varios socios, designar a los representantes del servicio de impuesto interno. Y algo que me ha pasado, que yo me he dado cuenta, y fue uno de los errores de una de mis clientas, era que quiso hacer la empresa sola y no se puso como administración ante los bancos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Pagarme después el arreglo de esa administración, de modificar esa sociedad, para simplemente seleccionar de que sí podía ser administradora frente a los bancos. Exacto, la idea es que todos los socios queden con la misma cantidad de poderes, Ujú. ¿ya? Porque, claro, cuando un negocio empieza, todo está bien, todo es bonito, pero si existen conflictos entre medios, el Claro. que tenga más poder va a ser el que va a ejercer más sobre la Claro. sociedad. Y la transparencia más saludable es que ambos tengan los mismos poderes ante representación, ante el Sí, servicio, ante los exactamente. bancos. Perfecto. Ya, seleccionamos eso. Vamos bien con todo lo que es la parte administrativa de crear la sociedad. Perfecto. Individualizamos a los socios, requisitos para los socios, ser chileno o tener un RUT nacional, correo electrónico vigente, número telefónico y una dirección particular. Ojo, con este tip, que no todos lo van a dar. Cuando están casados, ¿qué pasa ahí? Cuando están casados, otro tema. Para conformar una sociedad, dos personas casadas va a depender de su régimen conyugal. Ya en el caso de las personas y del tipo de sociedad. Ya en el caso de la SPA, sea un régimen conyugal de separación de bienes o de bienes mancomunados, ¿cierto? En ambos casos, el marido tiene que autorizar a la esposa mediante un poder notarial. Así es. Para que ella pueda ejercer una actividad comercial independiente, ¿cierto? Él dice que sus ingresos van a ser independientes de la sociedad conyugal. Y ahí podéis firmar recién la sociedad. La sociedad, exactamente. Ojo, que esta parte es importante. Sí, esta primera parte que nosotros explicamos es para hacer el estatuto de la sociedad. Claro, aquí todavía no hemos hecho nada. Nada Estamos todavía. solamente en el borrador. Listo, llenamos el borrador, todo perfecto. Estoy casada, ya tengo la autorización de mi marido y le voy a poner una firma digital que vale 1.000 pesos, ¿cierto? Exactamente, alrededor de 1.000 pesos. Ahí hay dos modalidades. Hay gente que le gusta la modalidad tradicional, ir a notaría, firmar allá, ¿cierto? Y que el notario te entregue el documento. O también puedes hacerlo de forma digital. De forma digital, el único requisito es tener tu clave única al día, nada más. Perfecto. Entonces, nos fue bien, firmamos, Firmamos, tenemos ¿cierto? nuestro estatuto y tú yo cuando me acuerdo cuando firmé mi primer estatuto de empresa, lo firmo y me acuerdo que la primera empresa que creé en el 2015 por ahí le puse Fruit Store. Free Store. Fruit Store, que era una verdulería a domicilio, uno de mis primeros emprendimientos que fracasó a los 3 meses. Yo iba a las 5 de la mañana a comprar verdulería a la Vega y después hacía reparto a las 7, 8 de la mañana a la señora de la casa que quería cocinar, porque en pandemia no había verdulería abierta. Exactamente. ¿Cachai? Y la gente no quería salir de la casa. Ya bueno, el tema es que yo creé esa sociedad y me acuerdo y la vi y dije, mi primera sociedad. Le vi la fecha, le veí el root que te entregan. Ahí viene el root que le entregan de la empresa, 77349. Claro, eso ya lo identifica como una persona jurídica Sí, separada de lo que es Darwin. Y es como que te late el corazón a 1000 de ver la razón social de tu empresa y el root que te entregaron. A muchas personas les pasa lo mismo. Y es muy bonito, es muy Sí. bonito cuando tú nunca has creado una empresa y aparece el estatuto. Y ahí aparece representante legal y gerente general de la empresa. Claro, sí. O sea, otro nivel ya. Sí, ¿cachai? ya eres empresario, en Exacto, papel. exacto. Ya, tenemos ese estatuto. Después de ese estatuto viene la parte compleja. Acá viene, nos empezamos a meter en problemas. Sí.
No, mentira. Acá viene todo lo que es la parte tributaria, ¿cierto? El cumplimiento con el servicio de impuestos internos. Que el típico y el famoso inicio Inicio de actividades. Y quiero que expliquemos algo acá, si el tiempo nos da, que quiero que expliques, Mauricio, para que la gente quede claro la diferencia del inicio de actividades de una sociedad al inicio de actividades con el RUT natural. Perfecto. Por favor, explica eso. Mira, acá el principal tip que yo te puedo dar. Si yo si yo inicio actividades con una sociedad y a mí me va mal, ¿cierto? Fruit Store fracasó, quebró, le debo plata a mis proveedores, a mis trabajadores, la empresa va a responder solamente hasta el monto del capital aportado. Ya en el caso que sea una empresa que lleve mucho tiempo, en el monto al que sus utilidades o pérdidas se fue reajustando el capital. Súper. ¿Ya? Él responde hasta un monto limitado de aporte. Si yo inicio con mi RUT de persona natural, todos mis bienes, si yo tengo autos, si yo tengo casa, terrenos, departamento, Tesorería General de la República me puede emitir una orden de embargo, ¿cierto? Porque yo tengo deudas, con deudas tributarias, me puede emitir una orden de embargo y hacerse de mis bienes hasta que yo salde mi deuda, el total de mi deuda. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la claridad en esto. Nosotros hicimos un estatuto de una empresa. Exacto. Y vamos a iniciar actividades de esa empresa. Para separar mi patrimonio personal del patrimonio empresarial. Hay mucha gente que se mete al servicio y dice, oye, yo ya tengo una empresa. ¿Por qué? Porque se entró al servicio con su RUT y dentro del servicio puesto interno inició actividades con su RUT. Y eso es mucho más fácil y es par de clic y habilitas un giro. Y mucho más peligroso. Perfecto. Entonces ya tenemos claro. Entonces vamos al inicio de actividades. Perfecto. ¿Cierto? Nos enfocamos en la persona jurídica, que es la sociedad. Sociedad. Yo voy a mi inicio de actividades. Primero que todo, requisitos como siempre. Tengo que tener el RUT de la empresa. Y para crearle una clave a la empresa tengo que la persona que es designado como representante legal tiene que tener su RUT y su clave tributaria al día. Si no tiene la clave tributaria, la puede generar en la misma página del Servicio de Impuestos Internos. Y la gran mayoría no puede generarla en el servicio porque el servicio no está tan actualizado en su página web. Y hay que ir a la oficina. Presencial. En la oficina tú pides un código. Eso. Así que no se enojen cuando hay un contador que los mande al servicio, porque se enoja la gente pensando que nosotros estamos haciendo mal el trabajo. Y no es eso. Es que la página a veces no responde y tenéis que ir presencial, ¿no? Exactamente. O a la gente, mucha gente inició actividad en algún momento, puso un correo de hace 10 años del cual ya no recuerda nada ni cómo ingresar ese correo. Y lamentablemente el Servicio de Impuestos Internos en sus bases internos tiene ese correo, y cuando le envían los códigos para poder restablecer la clave, al cliente nunca le va a llegar. Claro. Y es un trámite personal. Sí. No lo puede hacer tu contador por ti. Vamos adelante. Entonces, yo ya tengo la clave tributaria y ¿qué empiezo a hacer? A elegir mi giro. Exactamente. ¿Y cómo eliges tu giro? De acuerdo a lo que pusiste en tu objeto social. Yo, Darwin, voy a vender sushi. Ok, venta de elaboración de comida, ¿cierto? Despacho, bla, bla, bla. Y después de eso ingresas tu dirección tributaria. Acá es la parte más compleja. Vamos a explicarla. ¿Por qué? Porque si yo soy emprendedor y yo arriendo en mi casa y el dueño de mi departamento o de mi casa es otra persona, no tengo un local comercial, ¿qué hago? Porque una gastronomía, un local, yo no puedo tener una oficina virtual. Exactamente. ¿Qué hacemos aquí? Vamos, dame soluciones. Acá hay varias opciones, pero lo ideal es, antes de tener un negocio, ya tener claro el domicilio. ¿Ya? O por lo menos tener un preacuerdo de arriendo, un preacuerdo de cesión. Pero dame los truquitos en el caso que no tenga nada de eso, porque el 90% de que va a crear una empresa no viene con eso resuelto. Si tu idea es facturar, no te va a servir el truco. Ya. Vas a poder iniciar actividades, pero no vas a poder facturar. Si tu idea es dar boleta, bueno, al momento que te pidan un comprobante de domicilio, que puede ser una cesión simple de uso comercial, un contrato de arriendo, o simplemente presentarte como dueño del inmueble, ¿cierto? Y hacer una cesión simple. En vez de subir ese documento, tú puedes subir tu cédula de identidad, por lo menos. A mí me gustan los truquitos. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces ahí, claro, te va a dejar pasar, vas a poder hacer boletas, pero no vas a poder hacer factura hasta que valide el domicilio. Sí, pero hay un par de truquitos que podemos hacer igual. Por ejemplo, sí, ¿para qué nos vamos a hacer tan drástico, rígido? Mira, exacto. Tú podéis conseguirte el domicilio de un vecino, de un amigo, ojalá de la comuna, que sea dueño de la propiedad. Y sabes, compadre, voy a abrir una sociedad, necesito facturar, ¿me puedes dar una sesión de uso comercial de la vivienda donde vives para yo operar y así facturar? Sí puedes, pero ojo, hay ciertos rubros que te van a pedir una resolución sanitaria, ¿cierto? Un certificado de destino para sacar patente, un plano actualizado. Entonces sí te va a servir para muchos rubros, pero por ejemplo, el rubro gastronómico no te va a servir. Es más difícil. Claro. Entonces el truquito sirve para ciertos rubros. Cierto pero el de rubro. servicio, si yo doy asesoría de marketing,
puedo hacer una oficina virtual. Exactamente. O también un vecinito. La oficina virtual, para dejarlo claro, siempre te va a servir para servicios, para servicios que no son tangibles. Es decir, si yo vendo lápices no me sirve porque tengo que almacenar esos lápices. Yo quiero aclarar lo que es una oficina virtual, para que la gente entienda, porque lo más probable es que va a escuchar este podcast y va a decir, ya bien, ¿qué es una oficina virtual? Una oficina virtual es un espacio comercial ficticio en la nube, ¿ya? Que te permite a ti poder decirle al servicio puesto interno que estás representando a través de ese espacio comercial, ¿cierto? Y trabajar desde casa. Y trabajar desde la casa. Ahora, eso te va a permitir que el servicio autorice la facturación, que es una verificación de actividad que vamos a entrar ahí, para que tú puedas facturar, pero de servicio. Porque obviamente el servicio no es tonto y va a decir, oye, ¿vaya a vender sushi en la casa? O sea, ¿vaya a vender sushi en la nube? No. No vendí sushi virtual, vendí un producto físico que se entrega. Correcto. Vamos por parte entonces, ya. Elegimos el giro del sushi, volvamos ahí. Subiste el documento comercial ya de Pasé esa parte, ¿cierto? Y Supongamos que sí tenía mi dirección bien. Perfecto. Entonces, después yo quiero comenzar a facturar. ¿Por qué? Porque tengo un cliente grande que me compró 100 sushis para una empresa y quiere que yo le dé factura para aprovechar el IVA. Ya, perfecto. Pero antes de adelantarnos, nosotros ya hicimos el estatuto, iniciamos actividades y servicio ya nos aprobó el inicio de actividades. Y ahí el inicio de actividades te entregan un certificado de inicio de actividades. ¿Qué te va a servir para sacar tu patente comercial también? Exacto. Entonces, vamos, ahora, la persona dice, ya, Mauricio, gracias por crearme la empresa, pero ¿sabes qué? Lo que tú me dijiste recién, un cliente me quiere comprar 100 piezas de sushi, pero me está pidiendo factura. Quiero la factura mañana, pues si ya hicimos la empresa. ¿Y yo qué le voy a decir al cliente? Chuta, no te... Si tú me tienes 3 documentos claves hoy, yo te puedo hacer la verificación de actividades, pero no te garantizo que el servicio te la apruebe mañana. Esa es otra cosa. ¿Ya? ¿Cuáles son los documentos? 3 documentos claves. Primero que todo, yo tengo que acreditar lo que estoy fabricando y vendiendo. Necesito facturas por compra de insumos. Yo compré arroz, compré bowl, compré potes para despachar, ¿cierto? Yo necesito todas esas facturas para acreditar mi venta. Segundo lugar, yo necesito una orden de compra. ¿Qué es una orden de compra? Si mi proveedor quiere que yo le emita una factura, él me tiene que hacer una orden de compra. ¿Ya? Decirme, yo Mauricio Pérez, te emito a ti una orden de compra, Darwin, para que me vendas tanto sushi a tal valor. De hecho, con un correo incluso solicitando la compra, eso ya también puede funcionar. Con el correo también puede funcionar. Sí. Y el tercer documento es el comprobante de domicilio nuevamente. Claro. Para verificar actividades te van a volver a pedir tu contrato de arriendo o un comprobante que habilite el domicilio en el que estás operando. Claro. Otras cosas adicionales que también se pueden hacer, por ejemplo, si estás contratando personas, puedes mostrar los contratos incluso. Contrato de arriendo. O si es un servicio que sea durante todo el año, que decir, yo todos los viernes le voy a dar sushi a mis trabajadores durante un año, también va a haber un contrato de servicio de por medio. Y todo eso ayuda a que la verificación de actividades sea aprobada, positiva. Ahora hay unos truquitos por ahí, que yo lo he hecho. Pero tú no lo haces porque porque a ti te gusta. Pero mira, hay unos truquitos que yo he hecho mucho con muchos de mis clientes, que de repente me pedían, o yo mismo creaba una empresa. Me acuerdo cuando creé una empresa de construcción y me salió un proyecto de construcción y necesitaba facturar ayer para que me la pagaran. Hice todo lo que tú me estás diciendo y yo lo que hice... fui al servicio. Como tenía un contador amigo, otro, que no voy a dar el nombre, siempre me decía, Darwin, anda a llorar al servicio. Y no te vayas del servicio hasta que no te aprueben la verificación de actividades ahí mismo con el profesional del servicio. Sacaba un número en el servicio, esto es un truquito para cada comuna, iba a hablar con uno, no me lo aceptaba, sacaba otro número, iba a hablar con otro, después otro número, iba a hablar con otro. Y varias veces me resultó. Créeme, que yo pude hacer unas verificaciones de actividades el mismo día que iba al servicio. Hay otras ocasiones donde no me resultaba, pero era la simpatía o la conexión que yo podía tener con mucho el fiscalizador. ¿Ya? Pero alguien, si está muy urgido por una factura, puede pedir los folios. Un folio provisorio. Un folio provisorio. Te van a habilitar de 1 a 5 folios máximo, de acuerdo al nivel de facturación que necesites. Y te sirve para salir del paso, porque si tienes una factura de 20 millones en compra, o 10 millones... Y no facturáis, estáis perdiendo un cliente. Estáis perdiendo un cliente, entonces vaya al servicio o le pide a tu contador de cabecera, oye, compadre, ayúdame con esta factura. Bueno, solicitemos un folio. Y te dan un folio que te permite hacer 1 o 2 o 3 facturas. Sí, dependiendo del nivel de urgencia que tengas. Y ya eso te da un lapsus, un plazo para que tú puedas reunir si te falta información para la verificación de actividades u otro. Claro. Ahora, importante acá que le explique a la gente la verificación de actividades. ¿Cuánto puede demorar a que el servicio te permita facturar? En días hábiles de 1 a 5. Ya.
eso sí, ellos aceptan toda la documentación. Puede llegar el día 5 y el servicio te puede decir, ¿sabes qué? Tu documentación está bien, pero me falta documentación adicional. Y ahí ellos te van a dar un listado de lo que te pueden volver a pedir. Ya, perfecto. Vamos a explicar un poco rápidamente, porque ya nos están quedando 5 minutos. Por favor, ahora yo ya creé mi empresa. Dime los deberes. Y explícale a la gente el deber más importante, que es, creo, la renta. Sí, mira, porque aunque vendas o no vendas, tienes que declarar. Exactamente. Vamos. Rápidamente, yo creé mi empresa. Mi obligación de declarar F29, formulario de IVA, PPM y otros impuestos, nace desde que yo inicio actividades. Aunque tú me digas, es que yo no he comprado nada, tu obligación nace desde que inicia actividades, no desde que creas la empresa. Ojo con eso. Segundo lugar, mes a mes, hasta el día 12, si yo no soy facturador electrónico, o hasta el día 20, si soy facturador electrónico, yo tengo la obligación de declarar mi F29. Con movimiento, sin movimiento, solo con compra, solo con venta. Si no, hay multa. Exactamente. Ahí tú pagas tu diferencial entre el IVA que vendiste y el IVA que compraste, más una tasa de PPM voluntaria. Tema para otra entrevista. Para otra entrevista porque da para largo. Sí. Y tu obligación más importante es tu obligación anual, ¿ya? Que, bueno, no, también regímenes tributarios, que también lo vamos a... En otra entrevista, sí. porque es un tema que da para mucho. Y nos faltó el régimen tributario, pero vamos a verlo en una temporada más adelante, a ver si hablamos específicamente de los tipos de régimen tributario. Un temazo. Y la renta. La renta se declara una vez al año, ¿cierto? Antes del periodo de renta se viene el periodo de declaraciones juradas. Perfecto. Que es una imagen previa de todo lo que yo hice en el año. Si yo arrendé, si yo compré, si yo vendí, si yo pagué sueldos, si yo pagué honorario. Súper. Y ese es un prellenado de tu formulario de renta. Y eso hay que hacerlo obligatoriamente, vendas o no vendas. Exactamente. En el caso de las declaraciones juradas, cada una tiene un plazo. Desde febrero en adelante hasta el 31 de marzo se empiezan a declarar. Renta un tema, pero larguísimo. Y el formulario de renta hasta el 30 de abril de todos los años, y si no, con multas de intereses tienes que pagar. Y nos pasa que muchos clientes, para cerrar ya, que dicen, pero si yo no vendí nada, ¿por qué voy a declarar renta? Están obligados igual a declarar renta. Es una obligación. Entonces, tienen la obligación del IVA. Si es que compran o venden, hay que declarar el IVA. Exacto. Ahí el contador los va a asesorar de cuánto IVA tienen que pagar. Segundo, hay un PPM y el PPM se mide si es que venden. Si no venden, no hay PPM. No hay PPM, Ahí existen otras sociedades con renta presunta. Hay también un tema para sociedades por profesionales que no pagan IVA. Aquí en la contabilidad hay una rama de cosas, pero lo que les explicamos es como lo más básico y donde casi el 80% calza. ¿Ya? Sí, más o menos. Entonces, sabiendo esto, acá yo te invito a ti a que les deje un mensaje a los emprendedores sobre los tipos de sociedad y los deberes que tienen como empresarios cuando se formalizan, y las multas, ¿cachai? Como que ahí trata de aconsejarlos que estén tranquilos y no tengan miedo para formalizarse. Bueno, mensaje a todos los emprendedores, pymes, personas que tengan una idea, no tengan miedo a formalizarse, ¿ya? Pero asesórense bien antes de hacerlo. Porque si bien hoy en día está todo a mano, vía web, ¿cierto? Puedo crear mi empresa, puedo iniciar actividades. Si yo hago mal los pasos, ¿cierto? Mi carga tributaria no va a ser de acuerdo a mi situación actual. Entonces asesórense, busquen un buen asesor contable, tributario. Y lo más recomendable hoy, formalicen, porque hay mucha fiscalización y mucho tema nuevo con el Servicio de Impuesto Interno que les puede jugar en contra. Si tienen alguna duda, alguna consulta, mi Instagram es mauro.aps, y ahí pueden encontrarme. Siempre estoy dispuesto a ayudar y a resolver las dudas de las personas. Eso, Darwin. Muchas gracias. Creo que sí o sí estamos obligados, y por respeto a todos los televidentes que van a estar viendo este capítulo, a hacer una temporada de hablar del IVA, de la renta, de otros tipos de sociedades que existen, y también, ¿por qué no?, cómo planificamos tributariamente el año para pagar el impuesto justo. Mensual y anualmente. Gracias. Encantado de venir. Muy bueno. Muy bueno. Está para Televisa usted. México. ¿Bien? ¿Estamos?